Buenos días, bienvenidos de nuevo al curso de contaminación. Les habla la profesora Fabiola López Monroy. El tema de hoy, detergentes. El término detergente se usa en muchos contextos, pero en ocasiones se confunde con la palabra jabón. Los jabones se fabrican a partir de aceites o grasas vegetales o animales. Estos se hidrolizan con lejía y se producen sales de ácidos grasos y glicerol, es decir, son sales de ácidos grasos. Este proceso ya se utilizaba en la antigua Babilonia y en Egipto y fue perfeccionado por los químicos de Oriente Medio a principios de la Edad Media. Por su parte, la palabra detergente es un nombre común que es aplicado a una mezcla muy compleja de compuestos con un surfactante orgánico y con composición muy diversa. De hecho, el término en biología molecular que es surfactante. También se puede utilizar el término tensioactivo. Los primeros detergentes sintéticos se desarrollaron durante la Primera Guerra Mundial en Alemania, cuando escaseaba el jabón. Desde entonces los detergentes sintéticos han ido sustituyendo paulatinamente a los jabones en muchas aplicaciones domésticas. Ahora bien, ¿de qué están compuestos los detergentes? En su mayor proporción, el compuesto activo de los detergentes es llamado surfactante o tensioactivo, también se le conoce como tensoactivo. Eh, de hecho, las tres palabras surfactante, tensioactivo y detergente son considerados sinónimos. Esto es exactamente la sustancia que modifica la tensión superficial entre dos fases que pueden ser líquido-líquido o líquido sólido y es la que ayuda en el proceso de remoción del sucio. Las propiedades generales y el comportamiento de estos agentes tensioactivos se deben al carácter dual de las moléculas, que tienen un grupo hidrófilo y uno hidrófobo. La parte hidrófoba es lipofílica y puede estar constituida por una variedad de estructuras alifáticas o alifático-aromáticas, es decir, son hidrocarburos, mientras que este hidrocarburo puede ser lineal o ramificada. Cuando la cadena es ramificada, suelen ser biodegradables. Las cadenas lineales suelen no ser biodegradables. Por su parte, este otro grupo que tienen aquí, que es el hidrófilo, pueden estar cargados eléctricamente debido a la presencia de un par de electrones, de iones, perdón, de carga opuesta, o presentar cargas residuales positivas o negativas, o incluso no estar cargados. La principal clasificación de los detergentes está basada en la carga iónica que posee la cabeza que es hidrófila. De este modo tenemos algunos que son iónicos cargados, positivos, negativos o dualmente, o no cargados. Dentro de estos iónicos tenemos los aniónicos. Los aniónicos poseen una cabeza hidrófila con carga negativa. Son los de mayor uso a nivel doméstico y son usados en detergentes para lavar la ropa principalmente. Y contienen fosfatos, sulfonatos y sulfatos, que son los que le dan esa característica carga negativa. Luego tenemos los catiónicos, que poseen una carga positiva en la cabeza hidrófila. Esta carga positiva normalmente es dada por amonio, como las sales de amonio cuaternario, por piridina o imidazolina, y son
de menor interés comercial que los aniónicos y los no iónicos, pero tienen una buena eficiencia bactericida, por eso son empleados en desinfectantes. Luego tenemos los anfotéricos que tienen una dualidad iónica, cargados positivos y negativamente. Estos son los que contienen betaínas y actúan dependiendo del medio en que se encuentren. En medio básico son aniónicos y en medio ácido son catiónicos. Son importantes en el área cosmética porque son inocuos a la piel. Luego tenemos los detergentes no iónicos que no tienen una carga ni positiva ni negativa. Entre ellos tenemos los etoxilatos y el nonilfenol. Estos no iónicos tienen la ventaja de que son estables con la mayoría de los productos químicos con los cuales se mezclan. Además forman poca espuma y son igualmente efectivos en aguas blandas y en aguas duras. Suelen ser usados en lavaplatos. Una vez que se agrega el surfactante al agua, los extremos hidrófobos intentan mantenerse alejados del agua. Para ello se organizan en forma de esfera con los extremos hidrófilos en el exterior y los hidrófobos protegidos en el interior. Esta forma esférica de los surfactantes se llama micela. La atracción del sucio hacia el interior de la micela ayuda a desprenderlo de la superficie. Una vez que el sucio se levanta de la superficie, queda suspendido en el agua dentro de la micela. Esta suspensión se conoce como emulsificación y es una de las principales propiedades de los detergentes. La micelización de los tensioactivos en solución acuosa es un proceso bien interesante y que nos va a ayudar a entender cómo funcionan estos surfactantes. En la figura vemos la variación de la tensión superficial respecto a la concentración porcentual de surfactante en el agua. Noten que acá existe una poca variación de la tensión superficial y entre este valor y este sí hay una gran variación. A bajas concentraciones de surfactante o de tensioactivo se observa una reducción pequeña de la tensión superficial. Al aumentar la concentración del tensioactivo, también la tensión superficial se reduce mucho más rápidamente. Es decir, el surfactante disminuye la tensión superficial, pero esto ocurre solamente hasta un punto que se conoce como concentración crítica de micelas, a partir de la cual ya no importa que más se aumente la concentración del surfactante en el agua, no se van a formar más micelas y no va a disminuir la tensión superficial. Esta es la razón por la cual de nada sirve que sigamos agregando detergente cuando queremos extraer el sucio de la ropa si ya se ha alcanzado esa concentración crítica de micelas. Lo correcto sería en ese caso cambiar el agua y hacer un nuevo lavado con agua limpia y nuevo detergente. Además de su uso como detergentes, los surfactantes tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en la industria farmacéutica son utilizados en tratamientos pulmonares y algunos espermicidas están hechos en base a surfactantes. En la industria petrolera tienen múltiples aplicaciones
como por ejemplo emulsificantes. En los agroquímicos forman parte de la estructura de algunos herbicidas, también en la elaboración de pinturas y pinturas para textiles, blanqueamiento de las pulpas de papel y en la industria cosmética y de cuidado personal son añadidos a innumerables cremas corporales, cremas dentales, desodorantes, champú, incluso deben haber observado comerciales acerca de un agua micelar para la limpieza del cutis que también está basada en esta tecnología de los surfactantes. Además de los surfactantes, los detergentes pueden contener una gran cantidad de compuestos dependiendo de cuál sea el uso que se le vaya a dar al detergente. Por ejemplo, los lavaplatos contendrán unas cosas, los champú contendrán otras. Pero en general podemos mencionar los más usados, que son la sosa cáustica y los tripolifosfatos, que mejoran la calidad de los detergentes, sobre todo los aniónicos, pero retardan la biodegradabilidad. Los silicatos mejoran el efecto del lavado y tienen propiedades anticorrosivas. Además, ayudan a ablandar las aguas. Los blanqueadores ópticos aumentan el grado de blancura porque transforman la luz ultravioleta de onda corta, que es invisible, en luz de onda larga, que es fluorescente. Entonces da la sensación de que la ropa blanca es más blanca con estos abrillantadores ópticos o blanqueadores ópticos. También pueden contener enzimas, esto es muy aplicado sobre todo en los lavaplatos. Estas enzimas como las proteasas ayudan a romper las cadenas de proteínas. También existen inhibidores de crecimiento bacteriano y de hongos que también son ampliamente empleados en los lavaplatos. Estabilizadores de espuma, porque la espuma es un efecto realmente indeseado dentro de los detergentes, entonces se busca que tengan estabilizadores de espuma, incluso algunos inhibidores de espuma para evitarlas. Y por supuesto colorantes que estén acordes con la fragancia que están promocionando. Eso es parte del marketing de cualquier producto. Bien, veamos ahora tres propiedades de los detergentes que pueden afectar a los ecosistemas marinos. El primero es el de humectación y penetración. Acabamos de ver que los tensioactivos cambian la tensión superficial. Al hacer esto, cambian el comportamiento del agua, disminuyen la tensión superficial y favorecen la humectación de las superficies y la extracción del sucio. ¿Qué significa esto de que cambian la tensión superficial en la práctica? Y que humectan y penetran más que en condiciones normales una gota de agua que ocuparía un espacio pequeño y se vería más bien abultada, ahora tiene la capacidad de expandirse más y penetrar más en las superficies. Ahora el agua se extiende y moja la superficie si está en contacto con detergentes. De esta manera se afecta el comportamiento del agua, que es el medio en el cual viven los organismos marinos. La segunda de estas propiedades es la emulsificación. Una emulsión es una mezcla formada por dos líquidos que normalmente no se mezclan bien o no se mezclan para nada en lo absoluto, pero que uno puede dispersarse en el otro. Este es el caso, por ejemplo, de el agua y el vinagre y el aceite, o el agua y el aceite, que en condiciones normales no se mezclarían.
Al agregarse un detergente y agitar, entonces se produce una emulsión. Fíjense la diferencia de solamente tener vinagre y aceite y tener vinagre, aceite y detergente. Entonces, los detergentes producen la emulsificación de productos que en condiciones normales no estarían mezclados con el agua. Estoy hablando de sustancias químicas que pueden producir entonces problemas de contaminación y toxicidad en los organismos marinos. La tercera propiedad de los detergentes sobre la que quiero llamar la atención es la capacidad de mantener las partículas en suspensión. En el caso de los detergentes, ellos mantienen las partículas suspendidas en el agua. Fíjense, por ejemplo, las consecuencias que esto puede traer cerca de la desembocadura de ríos, en las cuales puede existir muchas partículas suspendidas y que en condiciones normales comenzarían a depositarse en el fondo. Si existe contaminación por detergente, estas partículas van a permanecer en la columna de agua con las consecuencias de evitar la penetración de la luz, afectar la fotosíntesis, etc. Aunque ya hemos hablado de algunas consecuencias de la contaminación por detergentes, vamos a detallar acá un poco más los impactos que tienen estos en el medio marino. El primer efecto del cual vamos a hablar es la toxicidad, y es que se ha demostrado que los surfactantes pueden ser tóxicos para los organismos marinos. Una investigación realizada en el año 2020 en la cual se probó el efecto de 4 surfactantes catiónicos sobre varias especies de organismos marinos, mostró que estos tenían un efecto negativo cuando se exponían a los surfactantes. Voy a mostrarles los resultados para Artemia salina. En él pueden observar cómo luego de 72 horas de exposición a estos surfactantes murió el 100% de la población. Es importante resaltar que no todos los organismos responden de la misma manera, no todos tienen la misma sensibilidad a los tóxicos porque los surfactantes tienen una gran variedad de estructuras químicas. Y también hay que considerar que existe una variación de acuerdo a la etapa de vida en la cual se encuentra el organismo. Los individuos, los organismos que se encuentran en las primeras etapas de vida, larvales y juveniles, suelen ser más sensibles que los adultos. La salud humana y animal dependen de la capacidad de reproducirse y desarrollarse de forma normal. Esto no es posible sin un sistema endocrino saludable. Los detergentes han sido reconocidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud como disruptores endocrinos. Estas son sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal y ocasionar daños en el individuo que ha sido expuesto. Estos efectos pueden ocurrir incluso en dosis muy bajas. El mecanismo de acción es estimular o inhibir directamente el sistema endocrino. Esto puede bloquear o mimetizar la respuesta de las hormonas o estimular la producción de las hormonas y de esta manera se altera todo lo que es el sistema reproductivo. En la lista de los disruptores endocrinos elaborada por la Organización Mundial de la Salud se incluyen los alquilfenoles, especialmente el nonifenol, que forma parte de los polietoxilatos y también es utilizado como espermicida. De hecho, la Unión Europea ha prohibido
el uso de nonifenol dentro de sus detergentes. Otro de los efectos de la contaminación por detergentes es la eutrofización. Recordemos que algunos de los detergentes tienen dentro de su constitución polifosfatos o sales de amonio cuaternario. Si bien muchos países han regulado la concentración máxima de polifosfatos que estos pueden contener, el uso excesivo de ellos puede generar un enriquecimiento excesivo del medio y por lo tanto generar eutrofización. La eutrofización trae una serie de consecuencias bien extensas que ya vimos en una clase anterior, pero que bueno, implican reducción de la penetración de la luz, hipoxia, cambios en la estructura comunitaria y son muchísimas las consecuencias que pueden revisar directamente en la clase previa de eutrofización. La contaminación por detergentes puede generar hipoxia de dos formas: indirecta, a través de la eutrofización, o directa, debido a la disminución del intercambio gaseoso aire-agua por efecto de la espuma. La espuma genera una capa que impide el intercambio gaseoso entre el aire y el agua, y los organismos que están entonces en el agua consumen el oxígeno produciendo hipoxia. Con esto finalizamos nuestra clase sobre detergentes. Nos vemos en una próxima oportunidad.